tardes a todas y a todos. Vamos a tener hoy esta tarde el placer y el honor de contar con Emelina. Emelina es la que dirige nuestra camerata y por eso es muy conocida, y también a todos los de Jerez nos suena que ha tenido aquí otras experiencias docentes, como cuando ha dirigido la parte técnica, en vocal, en el coro del Teatro Villa Marta, ha sido docente del Altillo, del centro el bilingüe del Altillo, ha sido también en la Escuela Municipal de Música. Esa es la Emelina que todos conocemos. Pero mirando su currículum hay una Emelina que tiene una historia de novela. Esperemos que alguna vez lo escriba. Por ejemplo, voy a tener que consultar mis notas porque es imposible acordarme de todo. ¿Sí? Ella, que es nativa de La Habana, participó en la ópera de aquí, en la Ópera Nacional de Cuba, interpretando un montón de las óperas más conocidas, las que todas nos suenan, como la Bohème, Madame Butterfly, la Traviata, Tosca y otras muchas. También tuvo el gran honor de hacer una ruta por gran parte del Pacífico con un grupo de cantantes del MEP de Nueva York, también con tema de ópera. También ha trabajado en zarzuela, en fin, por todo el mundo. Ha llevado su voz y su interpretación por todo el mundo. Malasia, Corea, Filipinas, Brasilia. En ese aspecto es todo un honor contar en esta mesa con una autoridad en ópera como ella. Yo cuando empecé a leer el currículum pasaba de una línea a otra y la siguiente me impresionaba más. No vamos a referirlo entero, pero la verdad es que merece la pena leerlo. Espero que alguna vez ya escriba sus memorias. Las estoy escribiendo. Porque desde luego tiene una historia, tiene que contar muchas pequeñas historias de la ópera y historias de vida. Y hecha esa introducción, pues ella va a ilustrarnos sobre el papel de la mujer en la ópera, un papel muy mediatizado por el tiempo y porque las óperas están escritas en su mayoría por hombres. Yo solo he encontrado una escrita por una mujer en el siglo XVI, en Florencia, en el entorno de Florencia, de los Medici. Entonces, pues ella va a empezar su conferencia y luego pues podemos preguntarle sobre esos roles, por supuesto muy sesgados de género, sesgados por la época y el entorno en el que se vivieron, muy creados de la mujer, y podremos discutir mucho porque es verdad que es la visión que tenía gran parte de la sociedad de la época de la mujer, aunque no estés. Sin más, os dejo con Emelina. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Loli. Acercamiento porque la luz me ciega. Y a su sección del aula Virginia Bor por permitirme ofrecer esta conferencia sobre la violencia de género en la ópera. Pero, ¿qué se entiende exactamente por violencia de género? La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1993 la definió como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y o física. Y aquello incluye la ficción, ya que puede ejercer una influencia en la perspectiva y pautas de conducta de la sociedad. Pero sin duda,
Lo que hoy llamamos violencia de género, en aquellos tiempos en los que se crearon las obras más trascendentales de la ópera del siglo XVIII y XIX, no sonaba siquiera a algo extraño o incorrecto, sino que era más bien parte de la cotidianidad. En efecto, dicho fenómeno no es algo que se inventara en el siglo XX. Lo que ocurre es que hasta hace unos años no se denunciaba. Antes de entrar en materia, permítanme presentarme de otra manera. Soy Emelina López, en la actualidad y desde hace 12 años, directora de la Camerata del Ateneo de Jerez. Mi trayectoria es algo larga en el tiempo, como mis años. Cuando tenía 15 años, mientras estudiaba allá en mi tierra, en Cuba, en un colegio interno con disciplina militar creado por la Revolución, comenzó mi acercamiento a la música de la siguiente manera. La dirección del centro decidió formar una coral para ocupar el poco tiempo libre que teníamos. Fue justo en ese instante que descubrí la música clásica y más concretamente la voz lírica. Baste decir que pasados 3 años de estudio en dicho centro, decidí dejarlo todo para dedicarme al bel canto. Hasta el día de hoy he sido fiel a mi vocación. Cuando tras más de 10 años de estudio pasé a formar parte del elenco de solistas de la Ópera Nacional de Cuba, canté los títulos más famosos y reconocidos del género, pero por juventud, desconocimiento, no vi la violencia que se ejercía sobre la mujer, que en el 90% de los casos terminaba con su asesinato, suicidio, etcétera, etcétera. También hay que reconocer que la belleza de la música lo edulcora todo, además de la cultura excesivamente romántica que nos rodeaba. Ay, cuántas novelitas de Corín Tellado leíamos en esa época. Y soñábamos con el príncipe azul. Por otra parte, no existían organizaciones u organismos que velaran para conocer, reconocer y evitar el maltrato al que estaban sometidas las mujeres. Siglos de dominación por las creencias religiosas y el preponderante papel que jugaban los hombres primaban sobre todas las cosas. Antes de entrar en el meollo de la cuestión, intentaré hacer un pequeño resumen sobre el origen de la ópera, sin meterme en Honduras. Prefiero quedarme en Nicaragua. A finales del siglo XVI, en Florencia, un círculo de eruditos patrocinados por el conde Giovanni Bardi crearon una sociedad denominada Camerata Fiorentina, encaminada al estudio y difusión crítica de las artes, especialmente el drama y la música, intentando partir del teatro de la antigua Grecia. Perdonadme que sea un poquito erudita en esto, pero necesito que entendáis de dónde viene el origen de esto, ¿vale? Todo se fue desarrollando y la voz humana fue adquiriendo relevancia. Una pequeña nota. Durante un gran periodo de tiempo, la Iglesia tenía prohibido que las mujeres participaran en dichos espectáculos. Así que los roles femeninos los interpretaban los castrados o evirados. Omito mis opiniones al respecto por la magnitud del hecho. Como cosa interesante, si quieren y pueden, hay una película, Farinelli, que relata la vida del más famoso de los castratis. Es muy buena la película, buscarla que está por internet. Farinelli. De hecho, vivió en España, uno de los reyes lo trajo a España y era su gurú, el que si había un eclipse de sol le cantaba y se hacía la luz, era una cosa muy curiosa, ¿no? La música clásica, no confundir con el concepto general de música clásica, entendida como la música vocal e instrumental de tradición culta, producida desde la Edad Media hasta la actualidad, supuso entre el último tercio del siglo XVIII y principios del XIX la culminación de las formas instrumentales, consolidadas con la definitiva estructuración de la orquesta moderna. Si en algún momento tenéis curiosidad, buscar una orquesta barroca y luego una orquesta moderna y podéis comparar el cambio de sonoridad y la cantidad de instrumentos que se fueron incorporando. Por lo tanto, se magnificó el sonido. La ópera siguió gozando de gran popularidad, aunque fue sufriendo una paulatina evolución acorde a las novedades introducidas por el clasicismo. El principal exponente del clasicismo fue el austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, niño prodigio que recorrió Europa con su padre entre los 6 y 14 años.
conociendo los principales corrientes musicales del momento, la ópera italiana, francesa, etcétera, etcétera. Solo hablaremos someramente de algunas de sus obras. Le Nozze di Figaro, Las bodas de Fígaro, es una ópera bufa con libreto de Lorenzo da Ponte basada en Le Mariage de Figaro de Pierre Augustin de Beaumarchais. En ella mostró su maestría en el ensamble vocal conjunto vocal, al introducir un sexteto, o sea, 6 instrumentos haciendo a la misma vez la música. 6 voces cantando al mismo tiempo. También mostró una admirable capacidad psicológica en el tratamiento de los personajes, así como las diversas cualidades emotivas de los instrumentos. El clarinete para el amor, el oboe para el dolor, el fagot para la ironía. Pero no se puede ignorar el carácter muy bien definido por el compositor del conde de Almaviva, típica imagen del señorito que, aburrido de su mujer, quería ejercer el derecho de pernada con la criada de la casa, Susana, que estaba a punto de contraer matrimonio con Fígaro, el barbero. Al año siguiente compuso el disoluto Ponito, o sea, el Don Giovanni, también con libreto de Da Ponte, basado por igual en el Don Juan de Tirso de Molina y en el de Molière, por encargo del Teatro Estatal de Praga. La acción se desarrolla en Sevilla, a mediados del 16. Don Giovanni, un joven noble, arrogante y sexualmente promiscuo, insulta y enoja al resto de los personajes del reparto, hasta que al final se encuentra con alguien al que no puede matar, golpear, eludir o burlar. En esta obra se combinó la tragedia y la comedia a partes iguales. Cabe destacar la famosa aria de Leporello, el criado de Don Juan, donde narra la lista de las conquistas de su amo. En Italia, 640. En Alemania, 231. En Francia, 100. En Turquía, 91. Pero en España, ya voy por 1003. Es muy simpática. En España, 640. Y en Italia, 241. En España, son ya 1003. Y la justicia divina le condenó por el asesinato del marqués de Calatrava y no por sus abusos a las mujeres. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se sentaron las bases de la sociedad contemporánea, marcada en el terreno político por el fin del absolutismo y la instauración de gobiernos democráticos, impulso iniciado con la Revolución Francesa. Y en lo económico, por la revolución industrial y el financiamiento del capitalismo, que tendría respuesta en el marxismo y en la lucha de clases. En el terreno del arte y la música, comenzó una dinámica evolutiva de estilos que se sucedían cronológicamente, cada vez con mayor celeridad, que culminaría en el siglo XX, con una atomización de estilos y corrientes que conviven y se contraponen, se influyen y se enfrentan. La música fue reflejo en numerosas ocasiones de estos movimientos artísticos, que se dieron no solo en el arte y la música, sino en la literatura, el teatro, la danza y otras manifestaciones artísticas. En música, el aspecto más destacado fue la progresiva independencia de compositores e intérpretes respecto al mecenazgo de la discografía y la iglesia. ¿Os acordáis que en aquella época el músico comía porque el señorito de turno lo contrataba y lo tenía casi como su criado, si no, no comía? Y así fue como los grandes músicos pudieron dejarnos grandes obras, porque si no se hubieran muerto de hambre. El nuevo destinatario era el público, preferentemente de la burguesía, pero también del pueblo llano, en teatros y salas de conciertos. La nueva coyuntura proporcionó al músico mayor libertad creativa, pero también le sustrajo de la anterior seguridad que le proporcionaban sus mecenas al verse sometido a los vaivenes del éxito o del fracaso. No me cuenten algo de eso a mí. La ópera se desarrolló en este siglo de una manera cada vez más grandilocuente, en grandes escenarios y con grandes montajes escenográficos, con orquestas cada vez más grandes que interpretaban una música más potente y sonora. Ello obligó a los intérpretes vocales a incrementar su potencia del canto para llenar todo el teatro y hacer que se les escuchase por encima de los instrumentos. Para ello aparecieron nuevas técnicas de potenciamiento de la voz y surgieron nuevos registros, como el tenor robusto, el tenor di forza o la soprano dramática. La música romántica pervivió
durante casi toda la centuria hasta la aparición de las vanguardias musicales del siglo XX. Se caracterizó, como en el resto de las artes, por el predominio del sentimiento y la pasión de la subjetividad y emotividad del artista, con exaltación de la música nacional y popular. Se amplió la orquesta para poder satisfacer plenamente la expresividad del artista, los nuevos sentimientos que en él anidaban. El romanticismo destacó por su individualidad, la irracionalidad como reacción a la razón ilustrada. El protagonismo lo ganó el ser humano y sus acciones heroicas frente a los dioses mitológicos y las intervenciones muy barrocas. En esta época se desarrolló notablemente la ópera, sobre todo en Italia, donde fue la época dorada del bel canto, el canto bello. Destacó por el brillo de sus voces, la coloratura, la ornamentación, ganando importancia el papel de la soprano, mientras que para el tenor se puso de moda desde 1840 el do de pecho. Aquí hago un pequeño inciso. En siglos anteriores, el tenor tenía una voz muy atiplada y había cierta sonoridad que no podía llegar con esa manera de cantar, hasta que creo que fue Dupré, un tenor francés, que descubrió la manera de hacer un giro y poner la voz impostada en la cabeza. Y entonces se pudo dar por primera vez el do de pecho. Y hoy en día los tenores... En ese periodo, los libretos variaron en cuanto a temas y argumentos, pero pocas tuvieron transformaciones estructurales, por lo que predominó, como en épocas anteriores, un lenguaje convencional y la simplificación de diálogos y situaciones. Ahora entramos ya en el meollo de la violencia. En una segunda generación, a veces denominada como romanticismo tardío, destacó Georges Bizet, un compositor prematuramente fallecido a los 36 años, por lo que solo pudo completar 6 óperas, aunque proyectó unas 30. No tenía teléfono móvil. En 1875 estrenó su obra maestra, Carmen, basada en una novela de Prosper Mérimée, ambientada en la España folclórica de gitanos y bandoleros. Era una ópera cómica que, sin embargo, introdujo elementos realistas acorde al naturalismo literario de la época, un fenómeno que en Italia daría origen al verismo. Introdujo músicas y bailes populares españoles como una seguidilla, así como una habanera, la Mouguetan o Sorrebelle. Curiosamente, está basado en una obra de procedencia cubana escrita por Sebastián Iradier que se llama El Arreglito. O sea, Bizet cogió parte de la obra de Sebastián Iradier y la puso en su habanera famosa. Bizet murió 3 meses después del estreno. Este año se cumplen 150 años. Para entrar ya en materia más profunda, nos centraremos en la Carmen. Personaje emblemático. Fue una de las primeras mujeres libres en el amor. Sin ninguna atadura y sin temor a las consecuencias, amaba con vehemencia, se entregaba totalmente y cuando ese amor se apagaba, buscaba otro. Una de las frases destacadas de este dúo que después escucharemos, ella le dice a don José: libre he nacido y libre moriré. Pero él no aceptó el fin de esa relación y tomó la decisión de terminar con la vida de Carmen, aquello de mía o de nadie. Este dúo final de la ópera nos muestra 2 actitudes totalmente opuestas. Un don José que primero suplica la reconciliación, luego amenaza y al final asesina. Una actitud muy frecuente en la vida real. Y una Carmen que desde el principio le dice que ya no le ama más y le grita a la cara que o la deja irse con el camello o que la mate y se acabó.
Amen. Non me dite pas, jamais laissez-moi. Cet homme qu'on acclame, c'est ton nouvel amant. Laissez-moi, laissez-moi. Sur mon âme, il ne passera pas. Carmen, c'est moi que tu suivras. Laissez-moi, je sais, je ne te sauverai pas. Tu dois le retrouver, tu l'aimes donc. Je l'aime, et devant l'amour même, je répéterai, et je l'aime. Le salut de mon âme, je l'aurais perdu pour que toi. Pour que tu t'en ailles, femme, entre ses bras, vieux de moi. Non, tu n'iras pas, Carmen, c'est moi que tu suivras. Non, non, je suis là, de te menacer. Trouvez-moi bas. Oh, laissez-moi passer. Pour la dernière fois, démarre. Peux-tu me suivre? Non! Non! Cette balle, oh, il faut, tu me l'avais donnée. Tiens! Eh bien, donnez! Vous pouvez m'arrêter. C'est moi qui l'ai tué. Ah, Carmen, En este fragmento, Amelina ha sabido seleccionar el manual del maltratador asesino. Primero seduzco, luego poseo, imploro, se hace la víctima, pobrecito de mí, con lo que yo te quiero,
y al final, cuando no consigue su objetivo, el crimen revive. Esto desgraciadamente sigue pasando todos los meses. El pan nuestro de cada día, como se dice. ¿Qué os ha parecido la versión? Eso, fabuloso. Muy realista, muy bien cantada, muy bien interpretada. Son dos grandísimos cantantes en la actualidad. Bueno, vamos a seguir ahora para ver otra cosita. Si os aburro, me lo decís, por favor. Estoy corriendo porque hay muchas cosas y no quiero que se nos haga muy tarde. En Italia, el romanticismo tuvo un componente marcamente populista y nacionalista, y la ópera fue un medio de reivindicación política para la unificación de la península que tendrían lugar en 1870. Fue la época del bel canto, del lucimiento de las voces, especialmente de soprano. Compositores como Rossini, Bellini y Donizetti fueron acérrimos defensores del bel canto, de una época en Europa en general en que cada vez cobraba mayor protagonismo a la orquesta. Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, basada en la novela de Walter Scott, es el primer ejemplo que os quiero poner. Un pequeño resumen de la obra. Ambientada en la Escocia del siglo XVII, Lucia, una joven de gran fragilidad física y mental, se enamora de Edgardo, enemistado con la familia de Lucia. Un poco Capuleto y Montesco, ¿no? A la que obligan con engaños y mentiras a casarse con Lord Arturo, haciéndole creer que Edgardo la había olvidado. Durante la ceremonia nupcial aparece Edgardo, que la acusa de traicionar el amor que se habían prometido. En la noche de bodas, Lucia pierde la razón y asesina a su esposo. El aria famosa de la locura es una de las piezas más conocidas de esta ópera y de las más difíciles de cantar. La número 2, por favor, si eres tan amable. Aquí van a ver el asesinato, la sangre y una soprano maravillosa. Es la soprano más destacada del año 2024 en todo el mundo. De origen cubano, Liceo Oropesa.
fragmento Amelina nos trae otro de los típicos tópicos de la época, la mujer loca, desquiciada, que acaba siendo un peligro para hombres, ¿eh? No la mujer que no era dueña de su vida y que esa supuesta fragilidad le llevaba a ser controlada por hermanos, por padres y en última instancia por esposa. Pero ahí, su hermano sobre todo fue quien la obligó a casarse con los Arturo y ella ya perdió la razón. Vale, bueno, no es extraño encontrar casos en los que los personajes femeninos utilizan su cuerpo y su sensualidad para ejercer control sobre los hombres y son culpabilizadas por ellos, dándolas de un aura oscura que las convierte en arquetipos de femme fatale por negarse a aceptar el orden patriarcal. La Salomé, protagonista de la ópera de Richard Strauss, es una de esas mujeres malditas en la historia de la ópera, que consciente de su latente erotismo, lo utiliza para conseguir la cabeza del profeta San Juan. Aún peor es la visión de Medea, un personaje tan despreciable como atrayente en la historia de la ópera, capaz de asesinar a sus propios hijos y a la prometida de Jasón, su marido, para destruirlo y vengarse por el ultraje cometido al abandonarla. La mitología patriarcal le ha convertido en una de las villanas más temibles, pero los estudios feministas están haciendo cambiar esta concepción de la tragedia de Eurípides. El romanticismo tardío estuvo dominado en Italia por la figura de Giuseppe Verdi. Las óperas de Verdi tenían un fuerte componente nacionalista, que convirtieron sus obras en alegatos contra la ocupación extranjera de varias regiones de Italia, hecho que lo convirtió en un símbolo del Risorgimento, el proceso que condujo a la unificación de Italia. Acordado que se hacía un acrónimo con el Verdi. Verdi, viva Vittorio Emanuele, el rey de Italia, algo de ser una cosa así por el estilo. Vinieron a continuación sus tres obras más representativas: Rigoletto en 1851, El Trovatore en 1853 y La Traviata en 1853 también. Son dramas más realistas que se atienen más al aspecto histórico. La primera, basada en la obra de Víctor Hugo, El rey se divierte, giraba en torno a un bufón supersticioso sobre el que recae una maldición. Incluye un motivo evocador, un pasaje asociado en algún aspecto de la ópera, antecedente del leitmotiv de Wagner. De aquí un famoso texto de la famosa Donna Immobile. La mujer es voluble como una pluma en el viento, que cambia de acento y de pensamiento. Siempre un rostro encantador y elegante que miente entre risas y lágrimas. El que confía en ella es un miserable y tiene el corazón mal guardado. O sea, fijaos qué concepto de la mujer. Y sin embargo, la Ilaria y la Donna Immobile. De hecho, Verdi no la ensayó nunca hasta el momento de estrenarla porque sabía que la gente se la iba a aprender y le iba a cantar por la calle y así sucedió. La gente conoció la melodía justo el día del estreno de la ópera. El Trovatore se basó en una obra de Antonio García Gutiérrez, un chiclanero. ¿No sabíais eso, no? Sobre un trovador medieval, compuesta en solo 30 días, contiene una amplia gama de melodías que incluyen el famoso coro de los gitanos con su golpe de yunque. En esta obra, Leonora decide suicidarse para intentar salvar a su amado. No lo logra y en el argot del teatro decimos que no quedó vivo ni el apuntador. O sea, se murió la Leonora, mataron al Manrico, mataron a la bruja y el otro zarpó. O sea, que no quedó vivo ni el apuntador. La Traviata se basó en La Dama de las Camelias de Alessandro Dumas, una obra polémica por tener de protagonista a una cortesana tuberculosa, con lo que Verdi se anticipó al verismo del fin del siglo. Si entramos un poco en profundidad en la trama de esa obra, Violetta Valery o Margarita Gautier sacrifican su verdadero amor por convencionalismos impuestos por el padre de Alfredo. Muere tuberculosa, abandonada y arruinada. Las dos últimas óperas de Verdi se basaron en óperas de Shakespeare. Otello
en 1887 y Falta en el 93, ambas con libretos de Arrigo Boito. La primera fue la culminación de sus grandes óperas, mientras que Faltas, que fue su última obra, basada en las alegres comadres de Windsor, la compuso como entretenimiento. Ya estaba harto de todo, dice, ahora me voy a divertir. La trama o argumento de Otelo es bien conocida por todos. Las intrigas de Iago, personaje malvado del libro, llevan a Otelo, con sus celos enfermizos, al asesinato de su esposa, Desdémona, que justo antes, presintiendo su muerte, entona un Ave María, por cierto, con una maravillosa música del autor. Otelo lleva adelante su planificado asesinato y, siendo descubierto por sus acólitos, se quita la vida. La maravillosa música, lo repito otra vez, nos enmascara el acto cruel y olvidamos lo que es violencia de género cuando escuchamos tan maravillosa música. Por favor. Uccidere non voglio l'anima tua. Uccidere pensa ai tuoi peccati. Il mio peccato è perché tu non uccidi. Perfezionetto, chi ormai mi
dice io l'ho uccisi lo dicasse la truda a Iago e chiedi a Iago e tu il faresti negar mordisci non ti vedo vada quel fazzoletto tendina di ieri a Cassio è stato data pace e nella mia dimora trovai quel bel l'obligo volente mi spiegò questo e anche che parte mi
Este es otro claro ejemplo de feminicidio, que la has elegido perfectamente el fragmento, ¿no? Se definen perfectamente los tipos de feminicidio. Este es el típico que durante nuestra legislación hasta fecha reciente se consideraba crimen pasional, con lo cual era eximente por celos, ¿eh? Afortunadamente las leyes han cambiado, aunque no las personas. Bueno, seguimos para ir, como decimos en el teatro, de visita y matizando. El verismo italiano, también conocido como giovane scuola, o sea, joven escuela, buscaba reflejar la realidad con argumentos más populares en ambientes rurales y proletarios, donde los protagonistas eran personajes corrientes. Este movimiento surgió de la literatura naturalista iniciada en Francia por Émile Zola, que tuvo como exponentes en Italia a Giovanni Verga y Luigi Capuana. Los compositores veristas denotaron la influencia de Verdi y Wagner, aunque rompieron con la tradición romántica. La voz se llevaba al límite de sus posibilidades expresivas. Si notáis, cada vez que vamos pasando de época, la voz va cogiendo más robustez, más potencia, la orquesta es más grande, por lo tanto es una cuestión de efecto, acción y efecto, ¿no? Acción-reacción. Si la orquesta es más fuerte, yo tengo que hacer mi voz fuerte. En el verismo se llegó incluso a otorgar papeles protagonistas a villanos y personajes reprobables, como asesinos, proxenetas, prostitutas y otros personajes de baja extracción. Sin embargo, en el tiempo, el mensaje didáctico que pretendía transmitir el verismo derivó en argumentos sensacionalistas, que junto a una orquestación colorista y efectista reflejaron los nuevos gustos del público. Los dos compositores más destacados de esta época fueron Pietro Mascagni, con la ópera en un acto, Caballería Rusticana, estrenada en 1890, con lo que ganó el concurso y cosechó un enorme éxito. Basada en una obra de Giovanni Verga, destacó por sus personajes corrientes, movidos por violentas pasiones. El otro compositor fue Ruggero León Cavallo. León y Caballo, fíjate qué curioso. León Cavallo. Compuso su primera ópera a los 19 años. Tras un tiempo en lo que se dedicó sobre todo a la escritura, le vino el éxito con su ópera Pagliacci, Los Payasos. Una historia trágica sobre 4 actores ambulantes con libreto escrito por él mismo, pues había sido testigo del drama al ser su padre juez de pueblo y fue quien juzgó a Canio, el payaso, por el doble asesinato que cometió, también empujado por los celos y la infidelidad de su joven mujer. Sirve de ejemplo la escena final de dicha ópera y Pagliacci, desgarradora en la actuación y la intensidad de la música, que también nos lleva a la violencia de género. Aquí, imaginaos un señor un poco mayor, ella una joven abandonada, y él la recoge y se casa con ella, la tiene como su esposa, pero ella en un pueblo donde estuvieron 3 o 4 meses, se enamora de un joven. La sangre le llamó a la juventud, y otro de los payasos que estaba en el circo era un jorobado que también intentó violarla y ella lo echó y él juró vengarse. Y es que le cuenta a Canio que su mujer lo está engañando y ahí viene la Versai filtro nella tazza nome di Dio, quelle parole.
La commedia è finita. Dura escena. Refleja perfectamente la posesión, ¿no? Mía, y no va a cambiar nada. No. Seguimos rápidamente. El compositor más destacado de esta corriente. El micro. Ay, perdón. Perdón, gracias. El compositor más destacado de esta corriente verista fue Giacomo Puccini, que tenía un gran instinto para las melodías sugerentes y los argumentos apasionados, así como para unar en perfecta armonía la música y el drama, siempre con la voz como eje central en sus composiciones y la colaboración con los libretistas Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, y así creó sus óperas más relevantes, La Bohème, Tosca, Madame Butterfly. La primera, sobre la vida bohemia parisina, mezcla la tragedia, la pasión y el humor, junto con una música seductora que gustó en gran medida al público. Tosca presentó un argumento igualmente trágico, potenciado por disonancias musicales y retorcidas armonías, con uno de los papeles femeninos más complejos esbozados hasta entonces en el mundo de la ópera. Madame Butterfly está ambientada en Japón, en consonancia con el gusto exótico de la época. Aunque su estreno no fue bien acogida, con el tiempo se ha valorado su colorido tonal y lenguaje armónico. Nos centraremos en Tosca. Es la última ópera que vamos a escuchar. Es una ópera en 3 actos con música de Giacomo Puccini y libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa. Fue estrenada con éxito en Roma el 14 de enero de 1900 en el Teatro Constanzi. El texto de la obra está basado en un intenso drama, La Tosca, de Victorien Sardou, presentada en París en 1887, donde actuaba la gran actriz Sarah Bernhardt. Tosca es considerada una de las óperas más representativas del repertorio verista italiano por su intensidad dramática y por contener algunas de las áreas más bellas del repertorio. El argumento combina amor, intriga, violencia, pasión y muerte. La acción transcurre en Roma el 14 de junio de 1800, cuando Napoleón vence a los austríacos al mando del general Michel von Melas en la batalla de Marengo. La obra de Sardou hace un uso dramático de este hecho histórico. El conflicto en Italia entre los republicanos y los realistas toma cuerpo en la persecución de Angelotti y Cavaradossi,
ambos de ideas liberales por parte de Scarpia, que es instrumento de la autocracia realista. Desde su oficina en el Palacio Farnese, Scarpia medita sobre sus deseos amorosos y la búsqueda de Angelotti. Se oyen los ecos de la fiesta en honor a la derrota de Napoleón y Scarpia da la orden de que Tosca sea conducida ante él una vez que finalice su actuación. Spoletta, el sicario de Scarpia, preso del miedo, le informa que cuando siguieron a Tosca no encontraron a Angelotti, pero que llevan arrestado a Cavaradossi, que a su vez era el amante de Tosca. Scarpia interroga a Cavaradossi, pero al no obtener resultados, ordena que sea torturado hasta que confiese. En medio de la tortura llega Tosca, horrorizada ante los gritos de su amante, y confiesa el lugar donde estaba escondido Angelotti. Cavaradossi, iracundo, acusa a Tosca de traidora, pero llega Schiavone, otro de los esbirros, para informar a Scarpia de que Napoleón había triunfado sobre el ejército austríaco en la batalla de Marengo. Cavaradossi exclama con júbilo su esperanza en el fin de la tiranía, y Scarpia responde ordenando que el prisionero sea ejecutado. Tosca y Scarpia quedan solos, y el jefe de policía le ofrece salvar la vida de Cavaradossi si ella se entrega a sus deseos. Tosca no sabe cómo huir, y en medio del acoso y la agresión eleva una plegaria cuestionando el porqué del cruel destino, el famoso Visi d'arte. Llega Spoletta a informar que a su llegada Angelotti se suicidó. Finalmente, Tosca se ve obligada a ceder a los deseos de Scarpia, no sin antes exigir un salvoconducto para que ambos amantes puedan huir de la ciudad. Scarpia acepta y finge dar órdenes a Spoletta para simular la ejecución de Cavaradossi y de esta forma mantener las apariencias y evitar sospechas respecto al acuerdo con Tosca. Scarpia se acerca a su víctima y Tosca, que toma un cuchillo de la mesa, lo apuñala en el pecho, toma el salvoconducto y escapa después de acercar 2 candelabros junto al cuerpo de su enemigo y colocar en su pecho un crucifijo. Nos ha quedado una grabación del segundo acto de Tosca, que bajo la dirección artística de Franco Sefirelli es una apreciada joya para todos los amantes de la ópera. Claro que también tiene a 2 de sus protagonistas, a grandísimos cantantes actores, a la divina María Callas en el papel de Tosca y al barítono Tito Gobbi en el Barón Scarpia. Disfrutemos. Como este acto dura mucho tiempo, he cortado y he puesto simplemente los momentos más culminantes, porque si no nos amanecemos aquí. Ya sea por enfermedad o en manos de un tercero, el destino de la mujer en la ópera suele ser fatal. Lo vedremo, signora.
bella prova! Roberti, ripiglia! Poi parlerete! Basta, Roberti. È svenuto. Assassino! Voglio vederlo. Portatelo qui. Nel pozzo del giardino Basfoletta! Hai tradito! Maledetto!
povera mia cena fu interrotta. Così a casato io, mia bella signora, sedete qui. Volete che cerchiamo insieme il modo di salvarlo? E allora sedete e parliamo. Intanto un sorso e vin di Spagna, un sorso per incorarvi. Quanto? Quanto? Ave Trogeo, l'amor della diva, ma poc'anzi imperai, qual non ti vidi mai. Quei pochi ante la nova, ai testi miei, e la sguarda che a di me dardenava, mia brava Hiroshima. Agi quale o parte, t'abbighiasti alla morte, ai quali ante, soggiorata violenza non ti farò. Sei libera, va pure. Ma è fallace speranza, la regina farebbe grazia del cadavere. Come tu mia lì. Oddio! Così, ti voglio. Che falta? Spandimi Dio, spandimi d'amore. Mia! 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 Cori, e tamburo, avvia. Guida la scorta, ultima i condannati. Il tempo passa, sai quale oscura fra laggiù si compia. Là si drizza un patibolo. Al comario per tuo voler non resta che un'ora di vita. Amore
uccise! E bello si offenda! Marco alle parche! E l'altro prigioniere! Non mi accavare dossi! E tu soffranto, eccellenza! Sì, sto! Aspetta. Ebbene. Ma libero all'istante lo voglio! Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà. Chi m'assicuro? L'ordine che io gli darò, voi qui presente. Povetta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigioniere sia fucilato. Attenti! Come facemmo del conte Palmieri, uccisione simulata. Come avvenne del Palmieri, hai ben compreso. Ho ben compreso. Va! Voglio avvertirlo io stesso! E sia, le darai passo. Vada. Allora quarta. Sì, come Palmieri. Io tenni la promessa. Non ancora! Voglio un salvo condotto onde fuggire dallo stato con lui! Partir dunque volete. Sì, per sempre! Si adempia il voler vostro.
davanti a lui tremava tutta Roma. Otro tipo de violencia. Bueno. El tema de la violencia de género es eterno dentro del arte, de la literatura, de la cual se alimenta la ópera. Y si hubiera que suprimirlo para evitar que sus efectos influyan en la vida de los humanos, nos quedaríamos huérfanos de tantas obras maestras. Solo la educación seriamente asistida, pero también las medidas tendientes a controlar y castigar los excesos, pueden lograr que nuestro occidente alcance esos niveles de cultura y civilización que nos enorgullecen. Entonces, podremos seguir aplaudiendo desde la platea a todos los Otelos, los Cánios y otros personajes similares que traigan belleza y sana pasión a nuestras vidas. Hasta aquí llega mi charla ilustrada. Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere? A mí bueno, antes que nada me gustaría que también plantearas un poco, este es el pasado de la ópera, en la historia, ha sido magnífico los segmentos que has podido traernos a momentos muy concretos, pero hasta en el futuro de la ópera, ¿hacia dónde va la ópera al día de hoy? Uy, una pregunta muy... No sé qué decirte. Voy a decir mi opinión y me vais a perdonar si a lo mejor no coinciden con ella. Creo que por cambiar lo que se ha escrito, de la manera que se ha escrito, por cambiarlo ahora y querer, por ejemplo, hubo una apuesta de una Carmen que fue al revés. Ella fue quien asesinó a don José. Entonces, creo que, desde mi punto de vista, creo que eso no es lógico. Debemos de intentar hacer las óperas tal cual, con educación y explicarle en qué momento, en qué contexto se hizo y por qué se hizo de esa manera. Y a partir de ahora, si queremos producir óperas que reflejen las características de nuestros días, adelante a los compositores. Y hagamos ahora otra manera de cultura, otra manera de ópera. Ese es mi modesto opinión. Ahí había otra pregunta. Sí, un momento. Puede ser. Emelina, yo te quiero, como coordinadora del aula Virginia Woolf, darte las gracias por esa maravillosa conferencia, que al menos a mí me abrió un montón de ventanas. Desde el momento que sabía que te ibas a dar la conferencia, procuré prepararme un poquito, nada, ¿no? Y la verdad, era un tema que desconocía. Me encanta la ópera, conozco poco, pero era un tema que desconocía. Por eso te agradezco a ti muchísimo esto, y sobre todo te agradezco esa imagen de María Callas inolvidable. Eso solamente, esa emoción que se siente en ese momento, te la agradezco infinitamente. De verdad que hoy abriste un camino muy importante en el tema de violencia de género. Muchas gracias. A ti. Buenas tardes o noches. Bueno, a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero se me ha venido a la cabeza porque se trata de Plácido Domingo, que no conocidísimo, y quería saber su opinión sobre el comportamiento que se dice que tenía con su colega mujer de profesor. Bueno, yo tuve la oportunidad de compartir con Plácido durante una temporada en una gira por Estados Unidos y Canadá. Mi trato con él y el trato de él con todos nosotros fue excelente. No puedo decir nada más contrario. Que con otra persona haya sucedido, soy incapaz, vamos a decir, ni sí ni no. Si lo ha dicho, supongo que habrá sido, porque no creo que tengan por qué mentir. Entiéndeme, pero yo no puedo decir lo contrario porque mentiría yo en este caso. No, es que se ha comentado mucho. No, es verdad que lo sé, lo conozco. Muchas mujeres, lo han dicho. Sí, tienes razón. Pero te digo. Que sí. Conozco dos personas españolas muy famosas y muy amigas mías, Ainhoa Arteta y Nancy Fabiola Herrera, que han trabajado con Plácido
y no tienen ni una palabra en contra de Plácido. Al contrario, siempre le han agradecido todo lo que ha hecho Plácido por ellas. Entonces, de este momento, si esas otras personas lo tuvieron, pobre de ella. Y lo siento muchísimo por ella y por el señor don Plácido, porque en definitiva esto ha roto una imagen que teníamos de uno de los grandes cantantes españoles y del mundo. Y desgraciadamente ha traído una fama. ¿Será merecida? Seguramente, pero yo no lo puedo decir. ¿Unas preguntitas? Que ya estamos pasados de tiempo. Antes de acabar, me encantaría que Melina nos hablara de su canal de YouTube para que podamos participar, podamos ver. Ay, por Dios. Por favor, cuéntanos cómo... Yo soy tiene. anti autopropagandístico, o sea, Pero no podemos... No, ella me ha preguntado, yo tengo un canal de YouTube donde tengo cosas, cuando yo cantaba, en Melina López Soprano, lo podéis poner, y ahí me podéis escuchar de cuando yo era joven y cantaba. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Ya. Pero que disfrutemos también de esa Claro, no, que disfrutéis, yo no digo lo contrario. Digo, ahí me podéis escuchar y ya me decís si os gusta, no me ponéis aunque sea un like. Nuevamente, muchísimas gracias. No sé, yo Gracias. creo que hemos disfrutado todos muchísimo. Gracias por esta oportunidad. Espero que haya sido de vuestro agrado, que no haya sido excesivamente tediosa. No, porque nada. intenté agilizarlo lo más posible, porque sé que de esto, si me pongo a hablar de esto, me amanezco. Porque es mi pasión. Pero bueno, he intentado. Y una cosita que, perdonadme un segundito nada más, que yo le decía hace años cuando yo estaba en Madrid conciertos para niños, le decía, si al final de este concierto se me acercan aunque sea un par de niños y me dicen que les ha gustado la ópera, que se van a fusionar, me daría por satisfecha. Lo mismo digo a vosotros. Gracias nuevamente.